encuentre una linealización de f de x igual a raíz cuadrada de x más 3 en x igual a 1 y utilícela para encontrar aproximadamente, inciso A, f de 1.5, inciso B, f de 1.1, inciso C, f de 1.01. Queremos encontrar entonces una linealización para esta función. En x igual a 1. Y una vez que encontremos esa linealización, o sea, la ecuación de la línea recta, cuya gráfica es tangente a la gráfica de esta función, en x igual a 1, vamos a utilizarla para encontrar aproximadamente f de 1.5, f de 1.1 y f de 1.01. Es la ecuación de una línea recta. Una línea recta cumple con esto. Esta es la ecuación de una línea recta que pasa por el punto y tiene pendiente m. Como la línea recta debe pasar por el punto correspondiente a x igual a 1, este sería entonces x1. Y el valor de y1 lo podemos encontrar de aquí. Y1 sería f de x1. Y eso es raíz cuadrada de 1 más 3. Esto es la raíz cuadrada de 4, lo cual es 2. Entonces ya tenemos las coordenadas de este punto. Sería el punto 1,2. Ahora la pendiente. La pendiente es la derivada evaluada en este valor de x. O sea, en 1. Es f' de 1. Para encontrar f' de 1 necesitamos f' de x. ¿Cuál sería? Se puede obtener de aquí, derivando esa raíz cuadrada. La derivada de raíz cuadrada de x más 3 es un cociente, 2 raíces cuadradas de x más 3, abajo y arriba la derivada de x más 3, que es 1. Entonces m sería, ¿cuánto? Aquí ponemos en lugar de la x, el 1. Sería aquí 1 más 3, 4. Aquí sería raíz cuadrada de 4, que es 2. Por 2, 4. Entonces sería un cuarto. La pendiente sería un cuarto. Ya tenemos entonces un punto por el que pasa la recta y su pendiente. Ya podemos encontrar la ecuación de la recta, que sería y menos y1. O sea, estamos con esto, y menos y1, que es 2. Esto es igual a m, que es un cuarto, por x menos x1, que es 1. De aquí se puede despejar y, pasando este menos 2 de este lado como más 2. Me queda así, más 2, más esto. Esta sería la ecuación de la línea recta que buscamos, la cual se puede simplificar y escribir de otra manera.
Se puede poner, por ejemplo, así. Si desarrollamos aquí sería 2 más un cuarto por x, un cuarto por menos 1, dos menos un cuarto. Este 2 son 8 cuartos, menos un cuarto son 7 cuartos. Sería un cuarto de x más 7 cuartos. Esta sería otra manera de escribir la ecuación de la línea recta. Entonces la ecuación buscada sería L de x, así le vamos a llamar al valor de y. Sería esto. O bien esto. Son dos formas de escribir la ecuación de la línea recta. Este es el valor de y. Lo recalcamos. El problema decía, encuentre una linealización de f de x igual a raíz cuadrada de x más 3 en x igual a 1. Esta es. Puede escribirse así o así. Y utilízala para encontrar aproximadamente f de 1.5, f de 1.1 y f de 1.01. O sea que nuestra función f de x es aproximadamente L de x, siempre que el valor de x sea próximo a 1. Inciso A. F de 1.5 es aproximadamente L de 1.5. Vamos a utilizar esta ecuación. Aquí debemos colocar el valor de x, o sea el 1.5. 1.5 menos 1 es 0.5. 0.5 es un medio. Un medio. Por un cuarto es un octavo. Es 2 más un octavo. Este 2 son 16 octavos. Más un octavo son 17 octavos. ¿Cuánto es eso en decimal? Pues es, ya dijimos, 2 más un octavo. ¿Cuánto es un octavo en decimal? Es la mitad de un cuarto. Un cuarto es 0.25. La mitad de un cuarto es un octavo, es 0.125 más 2. Sería 2.125. Eso es 17 octavos. Ahí está. El inciso A. F de 1.5 es aproximadamente 2.125. Inciso B. F de 1.1 es aproximadamente L de 1.1. Ponemos el 1.1 en lugar de la X aquí o aquí. Vamos a escoger esta. 1.1 menos 1 es 0.1. 0.1 es un décimo. 1 sobre 10. Un cuarto es 0.25. Por un décimo sería la décima parte de 0.25. O sea, 0.25 entre 10 sería 0.025. Más 2, 2.025. F de 1.1 es aproximadamente esto. Ahora, inciso C, F de 1.01. .01 lo ponemos aquí o aquí en el lugar de la X. Usamos esta expresión. 1.01 menos 1 es 0.01, o sea, una centésima. Una centésima de un cuarto, o sea, una centésima de 0.25. Sería 0.25 entre 100. Sería 0.0025. Más 2,
2.0025. F de 1.01 es aproximadamente 2.0025. No hay error aquí, estamos diciendo que L de 1.5 es igual a esto, pero F de 1.5 es aproximadamente igual a L de 1.5, o sea, aproximadamente igual a esto. Acá también, vea, decimos aquí igual, pero es F de 1.1 que es aproximadamente L de 1.1, lo cual es igual a esto. O sea que F de 1.1 es aproximadamente esto. Y aquí pues tampoco hay error. F de 1.01 es aproximadamente esto. Aquí no dijimos que esto es igual a esto, pero sí es cierto, esto es igual a esto. Aquí tenemos los valores obtenidos en los incisos. El valor de X que se tomó estuvo cada vez más cerca del 1. 1.5, 1.1, 1.01. Nos vamos acercando al 1. Aquí está el valor de la función obtenido con la linealización. Aquí voy a calcular yo el valor exacto de f de 1.5, f de 1.1, f de 1.01, empleando la función dada. Para 1.5, pongo aquí el 1.5, luego le sumo 3 y calculo raíz cuadrada. Sería raíz cuadrada, abro paréntesis, 1.5 más 3. El valor exacto es 2.1213 y más números. Este valor de la función es el correcto. Esto es f de 1.5 y este es el valor aproximado que obtuvimos con la linealización. Se parecen mucho. Voy a calcular el error relativo porcentual. Para hacerlo voy a restar este valor menos este entre este y luego por 100. Lo voy a poner aquí. Es un porcentaje. Para hacerlo voy a introducir este valor en la memoria M. Ahí lo tengo en la pantalla. Shift, esta tecla y esta. Ahora abro paréntesis, alfa M es el valor exacto, es este, el que está en la memoria, menos este valor, el aproximado, cierro paréntesis, entre el valor exacto, o sea, alfa M, el que está en la memoria, igual por 100 para obtener el porcentaje. Es 0.17. Acuérdense que hay que calcular valor absoluto. La calculadora no calcula valor absoluto, entonces simplemente le quitamos el signo negativo. Es 0.17% aproximadamente. Ahora, para f de 1.1, aquí pongo 1.1 más 3 para calcular f de 1.1, luego raíz, sería la raíz cuadrada de, abro paréntesis, 1.1 más 3, cierro paréntesis, igual. Es el valor verdadero de f de 1.1.
Voy a calcular el error relativo porcentual aproximado para estos cálculos. Voy a introducir este valor en la memoria M ahora. Ahí está. Ahora calculo el error relativo porcentual para estos cálculos. Abro paréntesis, pongo el valor exacto, sería alfa m menos el valor aproximado cierro paréntesis, entre otra vez el valor exacto, alfa m por 100. Es un error aproximado de 7.6 por 10 a la menos 3%. Este porcentaje de error es más pequeño que el anterior, mucho más pequeño. Ahora, para el inciso C, voy a calcular f de 1.01. Voy a poner 1.01 aquí en el lugar de la x, sería raíz cuadrada, abro paréntesis, 1.01 más 3, cierro paréntesis, igual. Eso es f de 1.01. Voy a calcular el error relativo porcentual correspondiente para este cálculo, para esta aproximación. Este valor lo voy a introducir en la memoria M. Ahora calculo el error, que sería error aproximado abro paréntesis, pongo este valor, el cual está en la memoria M, alfa m, menos este valor, cierro paréntesis, entre el valor exacto, alfa m, igual. Ese valor lo multiplico por 100. Sería positivo. 7.79 sería 7.8. Es un error aproximado. Por 10 a la menos 5%. Aquí le pongo aproximación porque no estoy poniendo todos los decimales en este cálculo. Este error relativo porcentual es mucho más pequeño que este, y este a su vez es más pequeño que este. O sea, va disminuyendo el error relativo porcentual, y bastante va disminuyendo a medida que nos aproximamos a x igual a 1. Acuérdense que la linealización que utilizamos es válida para valores de x próximos a x igual a 1. Y los cálculos tienen cada vez menos error a medida que nos aproximamos al 1. Aquí está el error, va disminuyendo bastante.